Hay momentos en la historia que no dejan documentos, solo preguntas, hechos que ocurrieron frente a miles de personas, pero que hoy solo conocemos por relatos, interpretaciones y versiones incompletas. Ahora imagina por un instante que existiera una forma de mirar el pasado sin intermediarios, de observarlo tal como fue, sin opiniones de fe, sin libros ni testigos. A mediados del siglo XX, un sacerdote afirmó que eso era posible. No hablaba de viajes en el tiempo, sino de observación, de ecos que aún permanecen en el universo. Esta no es una historia de ciencia ficción, es un relato real, documentado solo por palabras y silencios, y una pregunta que sigue inquietando hasta hoy: ¿y si el pasado nunca desapareció? Esta es la historia del cronovisor. A mediados del siglo XX, en medio de avances científicos, guerras recientes y secretos de Estado, surgió una historia tan extraña como inquietante, una historia que jamás fue probada, pero que tampoco fue completamente negada. Pellegrino Maria Ernetti nació en 1925 en Italia. Fue sacerdote benedictino, pero también musicólogo, teólogo y estudioso de la física del sonido. Trabajó durante años con cantos gregorianos, analizando vibraciones, resonancias y la forma en la que el sonido puede persistir en el tiempo. Esto es importante porque su teoría central no partía de la fantasía, sino de una idea aceptada por la física. La energía no se destruye, solo se transforma. Ernetti sostenía que los sonidos, las imágenes y los eventos dejan ondas residuales que se expanden por el universo. Para él, el pasado no desaparece, simplemente se dispersa. Las declaraciones de Ernetti aparecieron en una época muy concreta, durante la Guerra Fría. Durante esos años, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética financiaban proyectos secretos que hoy parecen imposibles. Experimentos con ondas, percepción remota, comunicación no convencional y vigilancia avanzada. No es un secreto que muchas tecnologías actuales nacieron como proyectos clasificados. Esto hizo que algunos investigadores consideraran que la idea de un aparato experimental capaz de captar señales antiguas, aunque extremadamente limitada, no era totalmente descabellada para su época. Pero ¿qué había atrás de la teoría del cronovisor? Pues según Ernetti, el cronovisor no violaba las leyes del tiempo, no permitía viajar ni alterar el pasado, simplemente observarlo. Ernetti explicaba que el aparato funcionaba mediante antenas especiales para captar ondas electromagnéticas antiguas, además de filtros de selección temporal basados en cálculos matemáticos y un sistema de reconstrucción visual y sonora, es decir, una pantalla. No había nada de portales, nada de paradojas de viajes en el tiempo, solo una observación pasiva. Cabe aclarar que nunca presentó planos ni esquemas técnicos, y eso es uno de los principales motivos por los que la comunidad científica rechaza esta historia. Ernetti mencionó nombres importantes como Enrico Fermi, uno de los físicos más influyentes del siglo XX, y Wernher von Braun, clave en el desarrollo de cohetes y tecnología aeroespacial. La verdad, no existe evidencia documental de que ellos participaran en el proyecto del cronovisor. Sin embargo, ambos trabajaron en investigaciones relacionadas con energía, ondas y tecnología avanzada. Al final, nunca se confirmó que hubieran participado en el proyecto del cronovisor, pero tampoco se desmintió, simplemente hubo silencio. Este punto sigue siendo uno de los más debatidos.
fueron realmente parte del proyecto o sus nombres fueron utilizados para dar peso a esta historia. Al día de hoy, todavía no hay una respuesta definitiva. Ernetti afirmó que el cronovisor permitió observar eventos históricos específicos. Por ejemplo, afirmó haber escuchado un discurso de Cicerón, cuyas palabras coincidían con textos conservados, además de escenas de la antigua Roma, coherentes con descripciones arqueológicas, y lo más inquietante y misterioso, afirmó presenciar un momento relacionado con la crucifixión de Jesús. Nunca afirmó haber grabado esos eventos de forma permanente, solo dijo haberlos observado. Este detalle suele pasarse por alto. Ernetti nunca habló de archivos, solo de visualización temporal. A finales del siglo XX, circuló una imagen atribuida al cronovisor, supuestamente mostrando a Cristo en la cruz. Años después, investigadores demostraron que la imagen coincidía con una escultura utilizada en una obra teatral en Italia. Este hecho dañó seriamente la credibilidad de la historia. Ernetti nunca confirmó que esa fotografía proviniera del aparato. Tampoco explicó cómo terminó asociada a su relato. De nuevo, hubo simplemente silencio. Después de estos hechos, el Vaticano no tardó en hacerse presente, pero nunca reconoció la existencia del cronovisor. Sin embargo, en 1962 se emitió una advertencia general sobre el uso indebido de tecnologías que pudieran alterar la percepción de la verdad histórica. No se mencionó el cronovisor por ese nombre, pero el mensaje fue suficiente para alimentar las especulaciones. Ernetti, por su parte, afirmó que el aparato fue desmantelado para evitar su mal uso. Antes de morir en 1994, Ernetti reiteró que no se retractaba de lo que había dicho, pero también afirmó que no podía dar más detalles. Nunca dejó documentos públicos, nunca buscó reconocimiento, nunca obtuvo beneficio económico, y esto ha generado dos posturas opuestas. Quienes creen que fue un hombre honesto, atrapado en algo más grande, y quienes creen que fue víctima de una historia que se le salió de control. Desde la física moderna, la idea de reconstruir imágenes completas del pasado a partir de ondas dispersas es prácticamente imposible, aún con la tecnología conocida. Sin embargo, conceptos como la persistencia de la luz, las señales que viajan indefinidamente y la información contenida en la radiación siguen siendo estudiados. El verdadero misterio aquí es que el cronovisor no es inquietante por lo que promete, sino por lo que implica. Si pudiéramos ver el pasado, muchas verdades dejarían de ser discutibles, la historia perdería sus versiones y el poder cambiaría de manos. Tal vez por eso, real o no, la idea resulta incómoda. Hasta el día de hoy, el cronovisor sigue siendo un enigma sin pruebas, sin planos y sin confirmaciones oficiales, una historia sostenida por declaraciones, silencios y contextos históricos reales. Quizá nunca existió, quizá fue solo un experimento incompleto, o quizá fue algo que jamás debió hacerse público. Pero mientras el universo siga guardando los ecos de lo que ocurrió, la pregunta permanecerá. ¿Y si el pasado nunca se fue? ¿Y si solo estamos lejos de poder verlo? Gracias por acompañarme hasta el final de este archivo. Si te interesan los misterios que se mueven entre la historia, la ciencia y lo desconocido, nos escuchamos en el próximo relato.